Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de diciembre de 2025 y esto es La Contracrónica. La Comisión Europea acaba de anunciar una revisión de su polémica normativa sobre los vehículos de combustión interna. La revisión se sustancia en una reducción del 100% al 90% en el objetivo de recorte de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas nuevos en 2035. Esta decisión permitirá que hasta aproximadamente un tercio de las ventas de vehículos nuevos sigan siendo híbridos enchufables, eléctricos de autonomía extendida e incluso de combustión interna pura. Eso sí, siempre que las emisiones residuales se compensen con créditos por acero bajo en carbono, producido en la Unión Europea, mediante combustibles sintéticos y biocombustibles no alimentarios. Este cambio representa una notable recogida de cable respecto al Pacto Verde Europeo y al paquete Fit for 55, lanzado en 2021 por la misma Ursula von der Leyen, que acaba de hacer pública la revisión. El pacto buscaba reducir las emisiones netas en un 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. En 2023, tras una serie de negociaciones, se aprobó el veto total a la matriculación de nuevos vehículos de gasolina, gasoil, híbridos y de gas natural a partir de 2035. La realidad se ha terminado imponiendo. Las ventas de vehículos eléctricos puros en la Unión Europea apenas ha alcanzado el 16% en los primeros meses de este año, de 2025. Estas ventas se concentran además en países ricos como Alemania o los Países Bajos. En el conjunto de la Unión Europea, casi 3/4 partes de los coches vendidos siguen incorporando un motor de combustión interna. Problemas como la insuficiente infraestructura de recarga, la menor autonomía de los eléctricos, la dependencia de las baterías chinas y, sobre todo, su alto precio de mercado están frenando una transición que desde Bruselas previeron rápida y sin contratiempos. El sector automovilístico europeo, que emplea a más de 13 millones de personas y genera el 7% del PIB de la Unión Europea, ha terminado entrando en crisis. Se han anunciado recortes de plantilla, cierres de fábricas y las empresas han perdido valor en bolsa. La presión industrial, junto a la de gobiernos como el alemán, el italiano y el polaco, han forzado la revisión de una medida que ha sido polémica desde el principio. El nuevo paquete automovilístico se fundamenta sobre 3 pilares. Por un lado, permite tecnologías mixtas con compensaciones de carbono. Por otro, ofrece flexibilidades intermedias para hacer más suave la transición. Por último, trae bajo el brazo un programa de apoyo a la electrificación que, como elemento estrella, contempla que la industria ponga en producción vehículos eléctricos utilitarios a precio asequible. La industria por fin respira aliviada, pero los ecologistas y gobiernos como el de España y el de Francia no están de acuerdo. La propuesta debe negociarse aún en el Parlamento y en el Consejo Europeo, pero la mayoría de centro-derecha facilitará su aprobación. En definitiva, Bruselas ha terminado priorizando la competitividad industrial sobre la rigidez del Pacto Verde. El motor de combustión revive, pero con una notable presión regulatoria. La aventura, entre tanto, ha costado miles de millones a las empresas europeas y ha permitido a los competidores chinos ganar terreno en el continente. Queda por ver si este pragmatismo recién estrenado irá a más ahora que Europa se encuentra contra las cuerdas. No por esperado ha resultado menos sorprendente. La Unión Europea ha empezado a recoger cable y a enmendarse a sí misma con el quizá demasiado ambicioso Pacto Verde, que los Estados miembros suscribieron pues hace poco tiempo, hace poco más de 2 años. Este martes la Comisión Europea anunció no la derogación completa, pero sí una revisión en profundidad de la normativa que prohibía la venta de nuevos vehículos con motores de combustión interna a partir del año 2035, concretamente vehículos de turismo y furgonetas. Esta decisión, que se anunció hace ya varios años, esto empezó a debatirse pues en plena pandemia, ya por el año 2020-2021,
tenía serias implicaciones, tal y como se ha anunciado muchas veces y se ha advertido en la industria europea del automóvil, que es una de las principales fuentes de riqueza de la propia Unión Europea y es además una de las principales industrias automovilísticas del mundo. La Unión Europea es uno de los mayores productores de automóviles de todo el planeta. Esto lo es desde la invención misma del automóvil en sí mismo, que fue inventado en Europa, en Alemania, concretamente a finales del siglo XIX. Alberga además algunos de los grupos empresariales más importantes y prestigiosos de este sector. Estas compañías no solo se limitan a fabricar vehículos, también son líderes en diseño, en innovación, en exportación, por supuesto, en tecnología automovilística. Algunos de los mayores grupos automovilísticos del mundo tienen su sede en la Unión Europea. Se nos viene a la cabeza solo con pensar el caso de Volkswagen, que es de las principales empresas automotrices del mundo, el caso de Stellantis, que es un gran conglomerado en el que hay empresas tanto estadounidenses como europeas, pero hay muchas europeas, como puede ser el caso de Fiat o el caso de Peugeot. Tendríamos a las grandes alemanas como Mercedes o como BMW, también estaría la francesa Renault, en fin, son todo marcas que estos grupos explotan no solo en Europa, sino en todo el mundo, marcas perfectamente reconocibles. Cualquiera distingue el logotipo en cualquier parte del mundo, estoy hablando. El logotipo de, qué sé yo, Renault o Mercedes, el de Mercedes es universal, el de Volkswagen también, circulan estos vehículos, ya sea que estén hechos en Europa o fuera de Europa, pero marcas europeas circulan por todo el mundo. El sector, por lo demás, proporciona trabajo pues a casi 14 millones de personas dentro de la Unión Europea, lo que representa aproximadamente el 7% del empleo total. Eso, ojo, en total, en labores de fabricación la cosa no le va a la zaga. Hay unos 2,5 millones de personas que trabajan en lo que es la manufactura propiamente dicha de vehículos. Esto obviamente incluye el ensamblaje, la fabricación el ensamblaje del producto final, del vehículo en sí, de los componentes, los proveedores directos, etc. Esto supone, ya si sumamos todo, aproximadamente algo así como el 9-10% del empleo manufacturero total de la Unión Europea. Bien, esto es lo que ponía en riesgo, en un riesgo innecesario además, la incomprensible medida de prohibir la fabricación de vehículos de combustión interna con tanta premura. Es decir, esto se aprobó hace nada, apenas 3 años, y bueno, aprobarse fue hace solo 2 años, algo más de 2 años, pero empezó a hablarse, sí, unos 3-4 años, y insistían en el año 2035. Cuando faltaban menos de 15 años. En estos momentos estamos cerrando ya el año 2025, luego quedan ya menos de 10 años. Cuando se empezó a hablar de este tema, esto nos tendríamos que remontar 5 o 6 años en el tiempo, 5 o 6 años atrás, aquí en la Contracrónica, como bien sabéis, los habituales, hemos hablado mucho a lo largo de los últimos años de combustibles alternativos, hemos hablado también muchísimo del vehículo eléctrico y este tema ya lo habíamos tratado. El vehículo eléctrico, a finales de la década pasada, empezó a ponerse de moda. Algunos modelos, especialmente el Tesla, se estaban vendiendo bien, tampoco grandes cantidades, no al nivel de los superventas de todos los años, porque no son coches precisamente económicos los Tesla, pero se estaban vendiendo bien, se empezaban a ver por las calles y parecía que la adopción de la nueva tecnología iba a ser extraordinariamente rápida. Lo parecía, no significaba que lo fuese a ser, porque adquirir un Tesla pues es algo reservado a gente que se lo puede permitir, que no es ni mucho menos todo el mundo. Luego ya, una vez eres propietario de un Tesla, y quien dice un Tesla, cualquier vehículo 100% eléctrico, tienes que tener en cuenta una serie de cosas como que debes poderlo cargar en tu casa o fuera y poderlo cargar en muchos sitios, es decir, que no tengas que ir pendiente de dónde hay un cargador y de si ese cargador funciona, que por lo demás ha terminado siendo el sino de muchos propietarios de vehículos eléctricos en los últimos años. Aún así, los vehículos eléctricos se han ido adoptando poco a poco, pero no a la velocidad que algunos preveían. No, por supuesto, a la velocidad que preveía, por ejemplo, los dueños de Tesla, que se las prometían muy felices, y tampoco a la velocidad que preveían los políticos, tanto a este lado como al otro lado del Atlántico. Ya se advirtió en su momento que esto sucedería, pero llevaría tiempo, claro, para que la movilidad se convierta en algo totalmente eléctrico. Hace falta algo más que fabricar vehículos eléctricos. No solo basta con el vehículo eléctrico. Es necesario hacer otro tipo de cosas
que están en torno a la movilidad eléctrica que en el año 2018-2019 todavía no estaban hechas y que todavía hoy, estamos ya casi en 2026, están parcialmente hechas. Al igual que de nada nos sirve un vehículo de gasolina si no hay gasolineras, pues de nada nos sirve un vehículo eléctrico si no tenemos dónde recargarlo. Había que hacer mejoras sustanciales, además, en la red de distribución eléctrica para que esos vehículos puedan conectarse por las noches y recargar sus baterías, que no son precisamente las baterías de un teléfono, sino baterías muchísimo más grandes. También crear una infraestructura de recarga lo suficientemente extendida como para que el uso del vehículo eléctrico pues no se convierta en una pesadilla. Lo que decía antes, gente que al final anda más pendiente de cuánto le queda en la batería que de otra cosa, porque sabe que no hay demasiados puestos para recargar. Había también problemas de autonomía en 2018-2019 muy grandes, hoy ya no tanto, porque en eso sí que ha mejorado algo la tecnología, pero en fin, no se han resuelto del todo. Los vehículos eléctricos, como bien sabemos, tienen de promedio una autonomía sensiblemente inferior a los de combustión interna, lo que los convierte pues en vehículos menos aptos para los viajes largos, especialmente a ciertos lugares, donde encontrar un cargador pues sigue siendo muy difícil. Otro problema además es que ese cargador que encuentren esté operativo. Estas historias las conocemos bien por las redes sociales de gente que ha adquirido uno de estos vehículos y luego pues para ciertos viajes tienen problemas, grandes esperas para poder cargar. Espera doble. En ocasiones se los encuentran ocupados y no hay muchos, y una vez consiguen enchufar el vehículo en cuestión, pues una batería tarda más en cargarse, aunque solo sea un porcentaje del 40 o del 50%, tarda más en cargarse que en llenar el depósito de un coche de gasolina. Los que advertían de estos problemas hace unos años predicaban en el desierto, esa es la verdad. La Unión Europea estaba convencida de que podía forzar desde arriba a la industria a transformarse por completo y que además podía hacerlo en un plazo de tiempo muy corto, en muy poquitos años. Eso les llevó, después de que esta idea flotase por Bruselas durante un par de años, les llevó en 2023 a aprobar un veto absoluto. Es decir, un objetivo de reducción del 100% en emisiones de CO2 para turismos y furgonetas nuevos. No incluía, afortunadamente, el pase a retiro, es decir, el desguazado de los vehículos de combustión interna, porque eso ya hubiera supuesto poco menos que una revolución, ¿no? Una revuelta popular, pero implicaba que para el año 2035, es decir, 12 años más tarde, no se podrían vender. No se prohibía la circulación, pero sí la matriculación de nuevos vehículos alimentados por gasolina, por gasóleo o por gas natural. Bien, el cambio fundamental es que ahora se conformarán con un recorte del 90%. Este cambio pues permite que un 10% de las ventas, más o menos, según han calculado, puedan seguir correspondiendo a vehículos híbridos enchufables, a vehículos de autonomía extendida. Un vehículo eléctrico de autonomía extendida es un tipo de automóvil eléctrico que combina un pequeño motor, un motor eléctrico principal, el que va a mover el coche en definitiva, con un pequeño motor de combustión interna, generalmente de gasolina, que actúa exclusivamente como generador para recargar la batería cuando ésta se agota, es decir, no para propulsar el coche, no es un motor de tracción. También esta excepción que han hecho ahora permite que se puedan seguir vendiendo vehículos con motores de combustión interna pura. Siempre, eso sí, que las emisiones residuales se compensen mediante créditos por uso de acero bajo en carbono producido dentro de la Unión Europea o combustibles sintéticos, los famosos e-fuels, que hablamos aquí hace no mucho tiempo, hicimos casi un especial en la contrarréplica, y biocombustibles, pero de origen no alimentario. Esta decisión, que algunos, en fin, han calificado ya como la mayor retirada climática de la Unión Europea en toda su historia, quizá lo sea, es posible, es una retirada pequeña, pero desde luego para lo que son los estándares y el historial de la Unión Europea sí es posible que sea la mayor de la historia. Esto responde obviamente a la presión de la industria automovilística europea, también a la presión que han hecho gobiernos como el de Alemania o el de Italia,
y a lo que han insistido algunos grupos parlamentarios dentro del Parlamento Europeo, entre ellos el Partido Popular Europeo, que es el grupo mayoritario dentro de este Parlamento. No están todos contentos, eso sí. La medida ha generado críticas por parte de los ecologistas, lo cual era previsible, y de gobiernos como el de España, que ven esto como un paso atrás en la lucha contra el cambio climático. Para entender esta revisión hay que retroceder atrás en el tiempo hasta el año 2021, cuando la Comisión Europea, durante la primera presidencia de Ursula von der Leyen, presentó aquel paquete, no sé si lo recordáis, el Fit for 55, que era parte del European Green Deal, es decir, del Pacto Verde Europeo. El objetivo era muy ambicioso, bueno, tanto que muchos consideraron que se trataba de mera fantasía bien intencionada. Se trataba de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55%, de ahí lo de Fit for 55, para el año 2030, es decir, 9 años más tarde, y alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. El transporte era un elemento primordial, ya que el transporte es el responsable de algo así como el 15% de las emisiones europeas y estaba de los primeros puntos en la agenda. El asunto echó a andar y en octubre de 2022, después de una serie de negociaciones y de un debate que por supuesto descendió hasta la calle, pero curiosamente o no tan curiosamente, no se la escuchó a la calle en absoluto, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron la regulación de estándares de CO2 para vehículos ligeros, es decir, turismos, automóviles de turismo, coches, y furgonetas. El texto establecía metas progresivas, era una reducción del 55% en emisiones para 2030 y del 100% para 2035. En la práctica, esto equivalía a una prohibición de matricular nuevos coches de gasolina, nuevos coches diésel o híbridos, cualquier tipo de vehículo híbrido, desde esa misma fecha, ya que solo los vehículos cero, los de cero emisiones, es decir, eléctricos con batería o vehículos de hidrógeno, cumplirían el límite fijado de 0 gramos por kilómetro de CO2. Implicaba, en definitiva, dejar de fabricar esos vehículos en la Unión Europea, a no ser que fuesen destinados a la exportación. Pero la Unión Europea exporta muchos vehículos, desde luego, pero la mayor parte de los que exporta son de gama alta. Las empresas europeas suelen fabricar sus utilitarios en plantas que tienen repartidas por distintas partes del mundo. La aprobación no fue sencilla. Alemania, que es, en fin, una potencia automovilística, ya os decía antes que el coche como tal se inventó allí, tienen, en fin, grupos empresariales muy grandes, Volkswagen, BMW, Mercedes, bloqueó temporalmente el acuerdo. Esto fue en marzo de 2023, porque exigieron una excepción para los combustibles sintéticos, estos e-fuels de los que os hablaba, ¿no? Están, ojo, combustibles sintéticos, pero solo los producidos con hidrógeno renovable y que el CO2 se capturase. A este tipo de vehículos se les considera neutros en carbono. Al final se incluye una cláusula para revisar en 2026 la posibilidad de registrar vehículos con estos combustibles. Luego Italia también presionó para que se diese flexibilidad, pero para un tipo de vehículos muy concreto, para los superdeportivos de gama alta o altísima. Bueno, esto se sustanció en una enmienda a la que le dieron el nombre muy oportuno, por cierto, de enmienda Ferrari. Y esta enmienda lo que exime es a los fabricantes con poco volumen de producción. Ferrari, para que nos hagamos una idea, fabrica poco más de 10.000 vehículos al año en una única fábrica, la de Maranello, que está cerca de Bolonia. Bien, esto suponía que este tipo de marcas italianas, tipo Ferrari, tipo Lamborghini, que tienen una producción muy pequeñita, podrían seguir fabricando y matriculando, por supuesto, vehículos de combustión interna. Tras aplicar estas excepciones, la normativa entró en vigor en 2023 y se convirtió algo así como en el emblema, en el símbolo del liderazgo climático europeo. De hecho, los mandatarios europeos, empezando por la propia Ursula von der Leyen, presumían de esto en el resto del mundo. Les venían a decir a otros, para que veáis lo ejemplares que somos y lo avanzados que estamos en las cumbres climáticas de la ONU, etc. Nosotros ya hemos aprobado esto, a ver cuándo lo hacéis vosotros. Evidentemente nadie más lo ha hecho. Unos países como Noruega no está en la Unión Europea, pero sí en el espacio económico europeo. Noruega es el país donde más
vehículos eléctricos se venden seguramente del mundo. Algo así como el 90% de los vehículos nuevos son eléctricos. Es decir, esto funciona gracias fundamentalmente a subvenciones, ya que bueno, es un país riquísimo y sobre todo pequeñísimo. Noruega, no lo olvidemos, es un país de unos 5 millones de habitantes. Los Países Bajos también apostaron mucho por esto. En el caso de los Países Bajos, que es, en fin, pues también uno de los países más ricos de Europa, en el que no circunstancialmente o no tan circunstancialmente no se fabrican vehículos ligeros. Todos los vehículos que veáis, coches, furgonetas, todos se fabrican en otras partes de Europa, del mundo. En los Países Bajos sí que se fabrican camiones. Tienen una marca muy conocida, DAF, que tiene su sede en Eindhoven. Pero claro, a los camiones no, tampoco a los autobuses les afectaba la normativa. Otros países europeos, como el caso de Francia o de España, que curiosamente sí que tienen industrias automovilísticas potentes, defendieron el veto como, bueno, con uñas y dientes, como algo imprescindible, fundamental, necesario para la transición a la movilidad eléctrica. A partir del año siguiente, de 2024, pues la realidad empezó a dar con fuerza. Es decir, empezó a hacer buenas las previsiones y las advertencias que se habían realizado previamente. Vieron que las ventas de vehículos eléctricos en Europa, pues sí, crecían, porque cada vez hay más oferta, pero no lo hacían al ritmo esperado. Solo el 16% de las matriculaciones, de toda Europa estoy hablando, en los primeros 10 meses de este año, de enero a octubre, han sido de vehículos puramente eléctricos. Estas matriculaciones además se concentran en unos países muy concretos. Puede ser Alemania, puede ser Dinamarca, pueden ser los Países Bajos. En España, para que nos hagamos una idea, el año pasado las matriculaciones de vehículos puramente eléctricos rondaron el 6%. El 94% restante eran o híbridos o de combustibles fósiles, gasoil, gasolina, gas natural. En Italia es incluso menor, en Italia es del orden del 4%. Si nos vamos ya a ciertos países tipo Rumanía o Bulgaria, es decir, países más pobres, bajaríamos más aún. En toda Europa, y esto sin excepción, los vehículos de combustión interna siguen liderando año tras año, mes tras mes, las listas de ventas de vehículos. Esto es así. Entre tanto, pues en todos los países comenzó una carrera por instalar puntos de carga y adaptar la red. Ambas cosas son, bueno, muy caras, costosísimas, y no se hacen de un día para otro. Esto lleva años en terminarse del todo. En lo que llevamos de año, ya digo, de enero a octubre, el 37% de los automóviles vendidos en la Unión Europea son o de gasolina o de gasóleo, es decir, casi el 40%, 4 de cada 10. Y los híbridos el 35%, es decir, que a solo 10 años o menos de 10 años de la prohibición total para su fabricación, su matriculación por lo menos, casi 3/4 partes de los vehículos vendidos siguen incorporando un motor de combustión interna. Claro, la industria europea, sobre todo ya a partir de este año, no ha tardado en dar señales de aviso y ha entrado en crisis, como era previsible. Ha sido una letanía a lo largo del año 2025 de alertas. Se han sucedido los anuncios de recortes de empleo, de reducción de plantillas. Volkswagen incluso ha anunciado el cierre de algunas plantas. Las empresas automovilísticas, que ya he dicho antes, lo importantes que son desde el punto de vista de la generación de riqueza y de la propia generación de empleo, han caído en bolsa. Han perdido además competitividad frente al propio Tesla que hablábamos antes o a fabricantes chinos como BYD, que han inundado el mercado con vehículos eléctricos asequibles porque dominan la tecnología de las baterías y la dominan desde hace tiempo. El sector automovilístico, que insisto, da trabajo a casi 14 millones de personas y que contribuye él solo al 7% del PIB europeo, pues empezó ya a pedir a gritos algo de flexibilidad. De lo contrario, ya advirtieron, esto iba a ser una masacre. Y los europeos en 10 años terminarían conduciendo mayoritariamente coches chinos. Fue entonces cuando ya la política entró en juego. La vuelta de Donald Trump en Estados Unidos y su posicionamiento claro a favor de los combustibles fósiles influyeron. Luego en Europa, en las elecciones de 2024, las parlamentarias, bueno, pues hubo un ascenso evidente de partidos
de centro-derecha, y eso fortaleció al Partido Popular Europeo, que sintiéndose más fuerte exigió revisar la norma. Luego entró en juego otro elemento político, y es la llegada del nuevo canciller a Alemania, de Friedrich Merz, este mismo año, que se puso al frente de la ofensiva. A principios de este mes, el líder del Partido Popular Europeo, se llama Manfred Weber, anunció de un modo un tanto premonitorio que la prohibición de motores de combustión ya no estaba sobre la mesa. Lo dijo así. Vamos, que no hacía falta mucho más. Italia, Polonia, algún que otro país se unieron automáticamente a su iniciativa, esgrimiendo que eso de la neutralidad tecnológica no debía consistir en prohibir motores, sino en premiar en todo caso bajas emisiones. La gran excepción en esto ha sido la del gobierno español. Pedro Sánchez ha llegado a enviar una carta a Ursula von der Leyen en la que pide mantener el veto. Francia también se ha opuesto, pero la presión industrial, la de la opinión pública y el miedo a deslocalizaciones masivas, pues se conoce que han pesado mucho más. Así que este martes la Comisión presentó su nuevo paquete automovilístico, que tiene varias medidas. La primera es el Objetivo 2035, que consiste en, así es como lo han llamado, que consiste en una reducción del 90% en emisiones medias de la flota, no del 100%, como pretendían antes. El 10% residual se compensa pues con acero bajo en carbono fabricado en la Unión Europea, el uso de estos combustibles sintéticos y biocombustibles no alimentarios, es decir, de residuos agrícolas, forestales, ya sabéis, grasas animales que no se consumen, algas, aceite de cocina usado y todo esto. Esto, claro, permitirá vender híbridos, estos de eléctricos de autonomía extendida y, por supuesto, coches de combustión interna, pero en una proporción limitada. Es así, no sabemos a cuánto llegará esa proporción, pero se podrán seguir matriculando. La segunda medida da una serie de flexibilidades intermedias entre 2030 y 2032, es decir, unas medidas temporales y una serie de ajustes que faciliten a los fabricantes el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de los años previos a 2035. Los fabricantes, por ejemplo, podrán prestar o tomar prestado créditos de CO2 entre 2030 y 2032. Si un fabricante supera el objetivo de reducción en un año, pues puede guardar esos créditos para usarlos en años posteriores, dentro de esa ventana de 3 años. Reducen también el objetivo para furgonetas en 2030, lo relajan del 50 al 40%. La Comisión justifica esto de las furgonetas por las dificultades estructurales, así lo han llamado, en la electrificación de este segmento. Evidentemente las furgonetas pues dependen de autonomías más largas y hay menor oferta de modelos eléctricos en las furgonetas que los automóviles de turismo. La tercera medida es el apoyo al vehículo eléctrico en sí. Se crea una nueva categoría específica para vehículos eléctricos pequeños, que es decir, de menos de 4 metros. Similares serían entonces a estos Kei-Cars japoneses. Estos modelos, que deben de ser fabricados en la Unión Europea, tendrán unos supercréditos, es decir, cada unidad vendida se multiplicará en los cálculos de emisiones medias de la flota del fabricante. El objetivo pues, es incentivar la producción y venta de vehículos eléctricos asequibles que sean hechos en Europa. No sé, evoluciones de algunos modelos que tienen éxito, como el Citroën C3, el Twingo, etc. Y esto pues, podrá reducir la dependencia de estas importaciones chinas baratas y esto es lo más importante, los vehículos eléctricos más asequibles a la clase media. Junto a esto, quieren ir también al meollo de la cuestión, que es la fabricación de baterías, que no haya que importarlas de China. Pretenden invertir 1.800 millones de euros para que se acelere el desarrollo y fabricación de baterías en Europa. De esos 1.800 millones, unos 1.500 millones irán dirigidos a préstamos sin intereses para fabricantes europeos de baterías. La idea es no tener que importar baterías de China para el año 2035. A ver, esto es solo una propuesta que tiene todavía que negociarse en el Parlamento y en el Consejo Europeo. Los verdes y los socialdemócratas previsiblemente se opondrán, pero vamos, en el Parlamento hay mayoría de centro-derecha, por lo que esta propuesta se terminará imponiendo. La industria automovilística europea, como era de esperar, pues lo ha celebrado. Las principales empresas y la patronal han respirado aliviados. Los ecologistas piensan justo lo contrario. Para ellos esto es una vuelta atrás en la agenda verde de la Unión Europea y una renuncia explícita a los objetivos climáticos.
No están de enhorabuena, precisamente ya que esta no es la primera recogida de cable que hace la Comisión. En Bruselas también están estudiando aligerar la normativa relativa a la energía renovable y a la eficiencia energética. De cualquier modo, y esto es importante, esta propuesta no cuestiona el objetivo final de neutralidad climática para 2050. Simplemente da un respiro temporal a una industria que había entrado en crisis y que es fundamental para la economía europea. Es decir, que al final en la Comisión han decidido priorizar la competitividad sobre la rigidez de la agenda climática, pero sin eliminar la agenda climática. De este modo, el motor de combustión interna, que hace un par de años ya muchos lo habían dado por muerto, pues revive de nuevo. Queda por ver si en el futuro vienen nuevas normativas que terminen por pulverizar este objetivo para 2050. Es una posibilidad que hoy por hoy nadie elimina. Entre tanto, pues esta inexplicable aventura, este tiro en el pie, como ha dicho mucha gente, ha supuesto un coste millonario para las empresas europeas y al mismo tiempo ha permitido que sus competidores chinos tomen ventaja. Ha sido en los últimos años cuando el mercado europeo se ha llenado de marcas chinas que ni conocíamos, de vehículos eléctricos de buena calidad y precio razonable. Esos competidores ya están aquí y al menos en lo referente a la tecnología eléctrica están más avanzados que los europeos. La industria puede respirar, pero solo un poco, porque aunque hayan, ya podemos decir, ya han abandonado un objetivo tan fantasioso como el de prohibir la matriculación de vehículos de combustión interna, dentro de solo 10 años, la regulación que tendrán que enfrentar las empresas les supondrá un coste extra. Todo para no se sabe bien qué, ya que por más que se empeñe la Unión Europea, el resto del mundo sigue yendo a lo suyo. Es posible que el futuro de la automoción sea eléctrico. Es posible, claro, naturalmente. Pero eso llegará de manera natural si es que llega sin que nadie empuje desde arriba. Cuando aparecieron los primeros ferrocarriles movidos por gasoil, los trenes diésel, eso no supuso la desaparición inmediata de los trenes de vapor, convivieron mucho tiempo. Cuando empezó a extenderse la electrificación ferroviaria en la segunda mitad del siglo XX, los trenes diésel no abandonaron las vías, de hecho siguen existiendo todavía muchas líneas. Durante un tiempo incluso convivieron las tres propulsiones, vapor, diésel y eléctrica. Algo tan elemental, no lo han querido aprender. Porque, tristemente, la vocación de muchos en Bruselas es inventarse el mundo desde cero. Mi último libro se titula Contra el pesimismo. A pesar de que con ese título pueda parecer otra cosa, se trata de un libro de historia, en el que analizo 5 miedos muy comunes en nuestro tiempo y que están amargando la existencia a mucha gente. Trato de poner en perspectiva el sorprendente avance de las sociedades humanas a lo largo de los últimos siglos hasta llegar a nuestro mundo, que es, sin duda, y ciñéndose a los datos, el mejor que nuestra especie ha conocido hasta la fecha. Explico también por qué Occidente, en lugar de decaer y aproximarse a su final, se encuentra en su mejor momento. Analizo la política de las identidades, un jarabe muy tóxico que envenena la convivencia, pero que inexplicablemente despierta un gran atractivo entre mucha gente. Abordo el problema del presentismo, un error de raíz que imposibilita nuestra comprensión del pasado y que además nos provoca desesperanza, nos obliga a culpabilizarnos o, lo que es peor aún, suscita un falso orgullo preñado de resentimiento. Para terminar, y ya en clave puramente hispana, realizo un examen pormenorizado sobre el supuesto excepcionalismo hispano. Les adelanto la conclusión: no existe y nunca existió. Detrás de estos 5 miedos está la política y los activistas que las sirven. El miedo es una herramienta muy poderosa de control social y una forma inmejorable de conquistar el poder y retenerlo. Es bueno conocer la maniobra y poder neutralizarla con hechos contantes y sonantes. El libro lo publica la editorial HarperCollins y se puede encontrar en cualquier librería. También en edición digital y en audiolibro. Un audiolibro que me encargué personalmente yo de grabar. Parece además que está gustando mucho, porque ha empalmado varias semanas entre los más vendidos en Amazon. Toma nota, contra el pesimismo, y que los cenizos no lo tengan tan fácil. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alejandro, que es un venezolano que vive en Canadá y que nos habla de Zapatero. Hola Fernando, Alejandro desde Venezuela. Bueno, realmente desde Canadá, pero soy venezolano.
Estoy viendo ahora las noticias que tienen que ver con el señor este Zapatero, que nosotros lo hemos sufrido en carne propia por demasiados años en Venezuela, prácticamente siendo un ministro de Exteriores de Maduro, porque eso es lo que realmente era. Y lo que sí veo con sorpresa, con bastante sorpresa, es como en España parecen estar sorprendidos con encontrar casos de corrupción de este señor. Y yo recuerdo, incluso yo te mandé audios o un audio hace 2 o 3 años, precisamente un poco consternado porque yo veía que el periodismo español no indagaba sobre las andanzas de este personaje, a todas luces corrupto hasta los tuétanos, y me sorprendía muchísimo que no hubiese nadie en España de alto perfil o una investigación, digamos, que tuviera bastante, que se aireara bastante en los medios o que la gente estuviera enterada de la naturaleza de este caballero. Y bueno, no sé, decirte que me sorprende que apenas a estas alturas, en 2025, es que salga a flote todo esto para ustedes. Y me sorprende mucho la reacción sobre todo en redes sociales, que es lo que puedo ver desde aquí, la reacción de los españoles en redes sociales, que completamente sorprendidos, me parece hasta desproporcionado. Este señor es un mega corrupto desde hace décadas. Entonces, bueno, nada, quería simplemente darte esta información y nada más saber qué opinabas al respecto. Saludos. Por si no lo sabíais, Alejandro se refiere a una exclusiva que llevaba hace un par de días el periódico El Debate. Hablé sobre esta exclusiva en YouTube, en una a la contra, que hice, pues eso, hace justo un par de días, porque es que me dejó completamente helado. A ver, no tanto por el hecho de que cualquier cosa mala que venga de Zapatero no me sorprende. A ver, este tipo es puro veneno, que ha hecho un daño tremendo a todo lo que ha tocado, empezando por el PSOE, continuando por España y terminando por Venezuela. Lo que me dejó helado fue la exclusiva en sí. Contaba El Debate, la historia es de Alejandro entre ambas aguas, que Zapatero se había reunido el pasado 8 de diciembre con Julio Martínez, presidente de la aerolínea Plus Ultra, en el Monte del Pardo, en una zona sin cobertura telefónica a primera hora de la mañana. Todo además con un dispositivo de seguridad de varios vehículos, agentes vigilando, y la zona además por donde se vieron y donde pasearon es de acceso restringido. Vamos, algo propio de la mafia. Hoy nos hemos enterado además que utilizaban, para comunicarse, utilizaban unos teléfonos también en otra exclusiva de Entre ambas aguas, unos teléfonos Nokia antiguos, creo que unos 3310, de usar y tirar, vamos, de estos de tarjeta de prepago, para no dejar rastro. A ver, si Zapatero se quiere reunir con un empresario, está en su perfecto derecho a hacerlo, pero estas cosas se hacen de otra manera. Si no quieres levantar sospechas de que estás haciendo lo ilegal, desde luego, con discreción, si se quiere, pero sin esconderse. Podría haberle citado en un restaurante de Madrid y haber comido allí juntos, qué sé yo, en un reservado. Pero no en pleno día festivo, con un dispositivo de seguridad desproporcionado. Reunirse con un empresario que 3 días más tarde fue detenido por la Policía Nacional. Esta exclusiva del debate creo que ha despertado a mucha gente. A otros ya nos ha dado motivos fundados para desconfiar ya abiertamente de los negocios que Zapatero pueda tener por el mundo, especialmente en Venezuela. A ver, no tenemos prueba alguna, pero sí indicios, demasiados indicios, de que algo no huele bien en sus actividades relacionadas con Venezuela, y ojo, no solo con Venezuela. ¿Mm? También con la República Popular China, con cuyo gobierno tiene una relación envidiable. Se han publicado muchas cosas sobre este tipo, sobre Zapatero y esas actividades, pero no hay ninguna prueba de que se esté corrompiendo, ojo. Esta es la razón por la cual no se le puede acusar formalmente de nada. Todo lo más señalarle por la opacidad de todas estas actividades. Bueno, y desde el pasado lunes también procede preguntarle qué diablos hacía en una zona restringida y sin cobertura telefónica del Monte del Pardo a las 8 de la mañana con un empresario que entró en la cárcel, o por lo menos en el calabozo, 2 días más tarde. El gobierno le ha quitado hierro al asunto, pero vamos, que todo esto huele muy mal y podría suceder que en el futuro nos enteremos de más cosas. No es Zapatero precisamente popular en España, eso es lo cierto, salvo entre la extrema izquierda, donde tiene buena prensa, pero vamos, para el resto de los españoles, pues es esencialmente un pésimo presidente del gobierno. Olvidemos que es quien nos metió de lleno en aquella crisis que tanto coste nos ha supuesto,
o un oportunista, bueno, o directamente un malvado. Bien, seguimos con Tony, que es de Barcelona, que nos habla de la judeofobia y el sionismo. Hola Fernando, soy Tony, doctorado en perroflautés por la Universidad de Barcelona. La izquierda nunca se definiría como judeófoba, sino como antisionista, es decir, contraria al colonialismo israelí. Y de hecho en esta categoría entran muchos israelíes de izquierdas, que están en contra de su gobierno, de la política de asentamientos o de convertir Gaza en un erial en su lucha contra Hamas. Y bueno, me parece una postura razonable, aunque pienso que adecuado sería desentenderse de cualquier tipo de apoyo al terrorismo. Y bueno, una pregunta sobre la creación del Estado de Israel. ¿A nadie en la ONU se le ocurrió, en lugar de dos estados étnicos, crear un solo Estado que englobara a todos los habitantes de Palestina? Supongo que es una locura esta idea después de 80 años, pero ¿hubiera sido tan descabellado plantearlo en la década de los 40? Muchas gracias y un saludo. Pues mira, esto del sionismo no es más que un eufemismo para enmascarar la judeofobia, Tony. Es un eufemismo muy utilizado, eso sí, por la extrema izquierda. Y también por la extrema derecha, por cierto. Como, a ver, no pueden decir abiertamente que están en contra de los judíos, porque eso no es de recibo, pues utilizan el recurso ese del sionismo. Decir que el Estado de Israel es sionista, pues es algo así como decir que el Reino de España es españolista o que la República Italiana es italianista. El sionismo es un movimiento nacionalista, sin más, judío, obviamente, que surgió a finales del siglo, un movimiento político, surgió a finales del siglo XIX en Europa con el objetivo de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, que ellos denominan Tierra de Israel, ya que consideran que es la patria ancestral de los judíos. El término deriva de Sion, que es el nombre bíblico de una colina en Jerusalén, que para ellos simboliza la tierra prometida. Es decir, que sionista es todo aquel que esté a favor de que exista el Estado de Israel. Si te declaras antisionista, pues lo que estás diciendo es que quieres que ese Estado desaparezca. Y con él, se entiende, sus habitantes. Así que cuando alguien os diga que es antisionista, ya sabéis lo que está diciendo. Respecto a lo que preguntas, a ver, sí que se planteó la creación de un Estado único en Palestina en su momento. Cuando la ONU decidió abordar el problema este de Palestina después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947, sí que se lo plantearon. A ver, esto lo conté ya en una contrahistoria hace tiempo, pero vamos, os lo refresco. La Comisión de las Naciones Unidas sobre Palestina presentó dos propuestas en su informe del 47. Esta comisión estaba formada por 11 países en total, que se los nombró porque se los consideraba totalmente neutrales en este asunto. Ninguno de ellos era una gran potencia. Los países eran Australia, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, la India, Irán, los Países Bajos, Suecia, Uruguay y Yugoslavia. La comisión la presidía Suecia. La propuesta mayoritaria, que la apoyaron 8 de esos 11, era una partición en dos estados independientes, uno judío y el otro árabe, con Jerusalén en un régimen internacional. Esa fue la base de la famosa resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, que se aprobó con 33 votos a favor y 13 en contra y 10 abstenciones. Luego había otra propuesta minoritaria. Esta la apoyaron 3 de los 11, que consistía en un Estado federal único, con una estructura que garantizase los derechos y la representación proporcional a las dos comunidades, que tendrían, por supuesto, autonomía en sus respectivas regiones. Vamos, una solución, podríamos decir, salvando las distancias, a la Suiza. La comunidad judía, que representaba entonces un tercio de la población del mandato británico de Palestina, rechazó esta propuesta, el Estado federal único, pero aceptó la partición. Los árabes, que entonces constituían en torno a un 67% de la población, rechazaron ambas propuestas. Querían un único Estado árabe, en el que los judíos fuesen una minoría. La Asamblea General de la ONU, al final, como eran 8 de los 11, habían propuesto, apoyaban la opción de la partición, pues la Asamblea General de la ONU lo que votó fue la propuesta de partición, la resolución 181, vamos, que entró en vigor pues nada más finalizar el mandato británico, que eso fue en mayo del 48. Esto ya llevó pues, en el acto a la declaración de independencia de Israel, que fue ese mismo día además, y el día que se fueron los británicos, y después a la guerra árabe-israelí de ese año que perdieron los árabes. Bien, vamos ahora con Guillermo, que nos trae otro tema relacionado con los judíos, en este caso con la Hanukkah y el tipo de candelabro que encienden durante esa fiesta. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Un pequeño apunte sobre el programa que has hecho hoy del atentado en Sydney.
Has comentado que la festividad se iba a finalizar con el encendido de una menorá de 7 brazos, y si bien eso es cierto, lo más probable que fuesen a utilizar no es una menorá, sino una Hanukkah que tiene 9 brazos, de los cuales se enciende uno durante los 8 días que dura el Hanukkah y finaliza con el último día, con el noveno, que es cuando acaba la festividad. Sé que pueden parecer dos cosas muy similares, pero no lo son. El primero es el que, como bien has dicho, aparece en el escudo de Israel, que tiene 7 brazos, y el segundo, que es el que tiene 9, se utiliza únicamente en la época del Hanukkah. Así que nada, simplemente por aclarar ese pequeño fallo. Como siempre, muchas gracias por lo que haces y un saludo. Pues nada, Guillermo, muchas gracias. Desconocía que la Hanukkah en esta fiesta empleaban un candelabro distinto al de la menorá tradicional de 7 brazos. Ahora ya lo sé. Y lo sabemos todos, no solo yo. Esto para que veáis todo lo que aprendo yo de mis contraescuchas. He ido a buscar la razón, ya por pura curiosidad, por la que el candelabro de Hanukkah o el Hanukkah, tal y como nos has dicho, que es como se llama, tiene 9 brazos y no 7. Y al parecer es por una razón de, digamos, de tipo funcional. Porque 8 brazos simbolizan cada una de las noches que dura la fiesta, es una fiesta de 8 días, y el noveno es en el que está en el centro, sirve, ahí se pone una vela y sirve para encender los otros 8. Así que mira, ya lo sabemos todo. Muchísimas gracias, Guillermo. Bien, nosotros vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la victoria de Kast en Chile. La mayoría de los chilenos recuerdan cómo era su vida cuando Chile prosperaba y cómo viene siendo desde que no prospera, y han votado en consecuencia. José Antonio no tiene que inventar la pólvora para retomar la senda de la prosperidad, pero sí necesitará determinación para hacerlo. Cómo manejará la inmigración y la inseguridad le dará más quebraderos de cabeza. En todo caso, el problema de Chile es una polarización asimétrica que le negará el tiempo y la paz a su gobierno. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Ya sabéis, estamos a jueves 18. Mañana viernes 19 y como es viernes, pues no habrá contracrónica, pero sí contrahistoria. Allí os espero. Hasta mañana.